Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este primer episodio de Vaya Héctor Fe. Estoy muy contento y agradecido con Dios por este espacio que nos brinda de poder llegar por medio de este medio a cada uno de ustedes y hablar pues de temas interesantes. Y bueno, me llena de alegría y gozo. Y hoy tengo el gusto de presentar a un chico. Él es líder, parte de la directiva de jóvenes de la Iglesia Espada de Dos Filos. Y pues tengo la grata y el gusto enorme de presentarles a Eugenio Bustamante. Eugenio, ¿cómo estás? Bien, Héctor, bien. Muchas gracias por esta presentación que me acabas de hacer. Yo también feliz y alegre de poder participar en este primer proyecto de tu podcast que inicias. La verdad, pues siempre vamos a estar en tu servicio en lo que necesites para expandir el nombre del Señor Jesucristo y que todo el mundo pueda llegar a conocerle y saber un poco acerca de sus enseñanzas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sí. Y sé que a raíz de esto va a poner en el corazón de muchas más personas. Amén, que así ¿Verdad? sea. Sabemos que ahora las redes pues tenemos la oportunidad, como lo dije anteriormente, de llegar a personas a las cuales no podemos llegar. Y bueno, ya entrando de todo un poco, bueno, hace un par de semanas tú compartiste en Un culto de jóvenes. un culto de jóvenes, Sí. un tema que a mí me llamó mucho la atención, porque antes de eso, antes de que tú lo dieras, pues yo tenía una perspectiva de cómo veía las cosas, En tu relación con Jesús y todo eso. Sí, sí, sí. Ya. Y ya luego cuando tú lo diste, yo dije, pero suena raro, Pero es cierto. Pero es cierto, o sea, es cierto porque, a ver, te haces una idea de lo normal, ¿no? Uno piensa mucho a lo naturalmente. Sí. Y- A veces nos estructuramos en una idea y a veces, bueno, el Señor también nos muestra una manera diferente de verlo, obviamente bíblicamente, ¿no? Sí. Hablando. Bueno, Y sí. y si quieres, pues nos puedes ir compartiendo la introducción, nos puedes ir compartiendo pues una parte de lo que diste ese día, Sí. porque como digo, es muy buenísimo y la intención es que este mensaje llegue a jóvenes y a hermanos, a cristianos dentro de la iglesia, que a veces tenemos esos paradigmas y pensamos que no es así, de esta forma, pero ya cuando lo vemos desde otra perspectiva, de otra revelación, lo entendemos un poco más liviano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si nos puedes compartir. Bueno, sí, bueno, yo recuerdo que tú me comentaste que lo que te llamó bastante la atención fue el título, ¿no? Ah, claro, claro. Sí. Claro que el título en ese momento de la prédica era Cristo no debe ser el primero en tu vida. Wow. O sea, eso suena como a herejía. Y Ese es suena- hereje. Ese es hereje, pero Pues sí, claro, que Cristo no debe ser el primero en tu vida, ¿verdad? Pues obviamente ese día cuando me tocaba predicar, yo pues obviamente siempre uno ora, ¿no? Le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es lo que debo compartirle a los jóvenes hoy? Dame, inspírame. Yo busqué el mensaje, como siempre lo hago, y luego pues espero para recibirlo, ¿no? Entonces, estoy contando un poco cómo fue que lo Sí. recibí, ¿no? Entonces, es como nació ese tema, ¿no? exacto, cómo nació el tema. Entonces, obviamente ya yo había orado, buscado al Señor, leído la Biblia y todo, pero aún como que habían varios temas, pero que uno siempre tiene ese sentimiento como que no encaja, no sé, todavía con esa No llegas, confirmación. tienes que llegar. No, entonces, claro, yo busqué el mensaje, pero muchas veces Dios me da a mí los mensajes, no exactamente en el mismo momento que ha estado orando, buscando, pidiendo, sino que muchas veces me los da en otro espacio. Por ejemplo, es un poco chistoso, pero como puede ser cuando me esté terminando de duchar, ¡fua! Me baja el mira qué cosa. mensaje y tengo que salir directamente corriendo a escribir, a apuntar, o a veces cuando estoy cocinando, yo cocino. Bueno. Sí. O Es buen punto aclararlo, ¿no? Sí, lavando, haciendo los cocinando, lavando los platos, me viene como esa inspiración y es como en ese momento donde digo, esto es el del Señor y empiezo yo a hacer los apuntes. Entonces, yo recuerdo que había escrito algo sobre la prioridad, Jesús el centro y tal, pero no lo tenía claro. Entonces yo, así luego ya mirando un poco mis redes sociales, encontré
unas imágenes o un devocional que compartió un pastor y tenía exactamente como este título: Cristo no debe ser el primero en tu vida. Y yo dije, uy, esto está un poco relacionado con el tema. Entonces ahí luego empecé a desarrollar este tema que se llama así: Cristo no debe ser el primero en tu vida. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos tenemos prioridad, ¿no? De hecho, la otra vez conversamos y tú me preguntaste también la diferencia entre eso, ¿no? Entre prioridad y centro. Entonces, hay que dejar claro que tener prioridades no es malo. Yo creo que es muy bueno, nos ayuda a maximizar el tiempo. Pero cuando esto lo llevamos al ámbito cristiano, ¿verdad? Lo llevamos al ámbito cristiano, tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros hacemos una lista de prioridades sobre cosas, ¿no? O objetivos que tenemos y siempre los organizamos de mayor importancia a menor importancia, ¿no? Entonces como que el primero más importante, una tabla de posición, exacto, el primero más importante, el segundo luego menos importante y tal, así como de mayor importancia a menor. Pero en el caso cuando nosotros vamos a hablar de centro, o de algo que es el centro, y aquí, bueno, estoy leyendo un poco también los apuntes que tengo, ¿no? Cuando hablamos de algo o de alguien que es el centro, dice, reconocemos que eso es la razón del todo y para todo. Y ese centro que está en nuestra vida influencia todo lo demás. Esa es la diferencia. Ese centro influencia todo, incluso hasta tus prioridades. Pero cuando hablamos de prioridades, primero, segundo y tercero. Pero no, el centro es que esa es la razón de ser de todo. Y esto es importante. Es importante entenderlo, porque Dios nunca debe ser nuestra última esperanza en relación a algo, sino siempre la única. Nunca debe ser nuestra última esperanza, sino la única que debemos de tener, ¿verdad? Y cuando tenemos esto claro, sabemos que no hay dos maneras de hacer las cosas, sino una sola. Y es la de Cristo. Así, ¿sabes? Y es la de Cristo Jesús. Sí, y qué interesante del primer momento, que eso habla cuando tú mantienes una relación con Dios, Sí. una intimidad con Él, que tú dices que estás haciendo cosas cotidianas en tu día a día y de repente algo llega de parte de Dios, alguna palabra, algún mensaje, algo que te inspira. Sí. Y precisamente no estás ni leyendo la Biblia, Ni orando. pero estás haciendo cosas que normalmente Que todo el mundo hace. Que todo el mundo hace, ¿no? Pero como hay una relación, hay una intimidad con Él, entonces eso hace que haya una fluidez, ¿no? Entonces, sí, en mi relación con Dios. En tu relación con Él. Y al mencionar cuando dices el centro, es como que ese núcleo alimenta todo, ¿no? Exacto. Alimenta todo. Que bueno, más adelante nos lo vas a explicar un poco más. Y bueno, como tú lo mencionas, o sea, lo vemos. Antes de que tú compartieras eso, yo lo veía de esa manera. Sí. O sea, cuando decía, primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia. Entonces digo, primero. Se nos viene a la mente lo primero. Y cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, ¿no? Entonces cuando escuchamos la palabra primero, lo relacionamos como una tabla de posición. O sea, está ahí arriba. Exacto. Y es como decir, a veces tendemos a tener ese error nosotros como cristianos y decir, me levanto en la mañana, oro, ya le oré al Señor. O sea, ya ese día lo primero que hice fue buscar al Señor. Ya lo hice. Está bien. Que no es pecado, que no está mal. O sea, que está bien, o sea, esa es parte de nuestra relación. Exacto. Pero después de eso, nos olvidamos. O sea, vamos al trabajo. Eso es un buen punto. Vamos al trabajo, no va Dios. Porque con nuestras acciones... Porque claro, como que en nuestra mente la hemos codificado a ese punto, de decir, exacto, bueno, te dejo terminar. No, ya busqué a Dios. Sí. Y después voy a mi trabajo, o tengo mi matrimonio. No entra Dios. O sea, ¿cómo tú a veces en nuestros trabajos, cómo reflejamos a Dios si no lo tenemos como centro? Sino que lo posicionamos como, es ya el primero, ya oré. Y luego ya lo demás, pues bueno, como que fluye. No, o sea, como que fluye, pero a ver, entonces, digo yo, ¿qué sí, claro, y este es el punto al que queremos llegar, que no se trata de que Jesús sea el primero, sino el centro. Es necesario aclarar a todas las personas que nos escuchan que no es que sea pecado, ni es que sea malo, ni nada, pero queremos llevarlo un poco más allá. Más como el Señor le dijo a los discípulos, pongan mar adentro. Y nosotros queremos hacer eso, obviamente el Espíritu Santo guiándonos. Y es que el ejemplo que tú das es muy preciso,
con respecto a este tema. Y es que muchas veces tenemos pues esa costumbre de decir, ya me levanto, oré y ya está. Y ya luego salgo, recibo la bendición, tengo la bendición del Señor y ya está. No, se trata de que tú te levantaste, oraste, sales con el Señor, estás en tu trabajo con el Señor, haces todo lo que tienes que hacer con el Señor. Cuando vuelves a tu casa, vuelves con el Señor. Cuando vas a cocinar, estás con el Señor. Y todo tiene que ser en relación con Él. ¿Sabes? Entonces es una manera de nosotros mantenernos siempre conectados con Él. Y lo que yo te decía anteriormente, yo muchas veces oraba, buscaba al Señor el mensaje o estaba con Él y no lo recibía en el momento. Entonces quiere decir que Dios no me habló. No, Señor, que el Señor dice, no es el momento que te lo tengo que dar, te lo daré en otro momento. Y esto incluso tiene bases bíblicas, no es que lo estamos inventando, porque por ejemplo cuando nosotros leemos en Gálatas 2:20, Pablo dice las siguientes palabras que son súper importantes. Por ejemplo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego viene algo súper bonito que dice, y ya no vivo yo. Pablo, bájale dos, ¿sabes? Sí. Entonces dice, ya no vivo yo, pero entonces ahora uno se puede hacer la pregunta, si ya no vivo yo, entonces ¿qué es lo que hay? Y luego sigue diciendo, más vive Cristo en mí. Y sigue diciendo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Obviamente en la cruz del Calvario, ¿verdad? No, nota, Pablo dice, y lo vuelvo y lo reitero, dice, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Amén. Esto es súper importante entenderlo. O sea, ya cuando nosotros venimos a Cristo, ya no es que hay una parte mía, ¿verdad? Porque Él no separa la fe que tiene en Dios y su vida personal o lo que hace en su vida diaria. No, sino es que su fe es su estilo de vida. Literalmente, notamos que Él no dice, vivo junto con la fe, sino que Él dice, y ahora vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque es obvio, todos tenemos nuestra vida, ¿no? Nuestra vida cotidiana, pero Él dice, entonces, ¿pero qué pasa? Ya yo he sido crucificado. Cuando yo dije, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, ya tú, Héctor, ya no existe. Héctor ya no existe, Eugenio ya no existe, o sea, ya ahora el que existe es Cristo Jesús. Ya nosotros hemos muerto, entonces ahora nuestro estilo de vida, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de conversar, la forma de contar un chiste, la forma de vivir, incluso de vestir, es la forma como Cristo quiere que sea. Amén. Y esto es súper importante entenderlo, porque hay una frase que yo también vi en las redes sociales que me gusta. En las redes sociales uno encuentra muchas cosas y por eso también hacemos esto, claro, para también ser ese canal, ¿no? Una frase que dice así, dice, a tu carne no le importa lo eterno, porque no irá contigo. Wow. A tu carne no le importa lo eterno. Eso está fuerte. Sí, porque no irá contigo. Entonces por eso Pablo dijo, me crucifico y ahora que viva Cristo. Porque si vivo yo, pues ahí está la cosa, está muy complicada. Lo vamos a empezar a hacer toda nuestra manera y forma de vivir. Wow, porque qué fuerte, o sea, qué fuerte esa frase que acabas de mencionar, sí, pero es real. Total. Es real, porque, y el texto agregado también cala, porque decir, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Exacto. O sea, decir que Cristo nos pide negarnos a nosotros mismos para llegar a ser cercanos a Él. Exacto, requiere de un esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, negarnos a nuestras costumbres, porque a veces decir, no, yo soy así, porque yo soy así y hago las cosas porque soy así. Sí. Pero Cristo nos dice, no, o sea, quiero que seas así. Y como que dar ese paso es lo difícil, ¿no? Y... Sí, lo que a la gente le cuesta hacer, es verdad, porque por eso el Señor siempre insistió en que tomemos nuestra cruz. Y Él dijo, y diariamente. Y diariamente. O sea, no el día en que te convertiste. Vale, ese día te convertiste, tomaste tu cruz, bueno, mañana es otro día y ahora toma tu cruz otra vez. Y luego dice, oren sin cesar, porque es necesario. Y luego también dice, no le den lugar al diablo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque constantemente vamos a tener amenazas de Satanás, claro, vamos a tener tentaciones de parte de él, vamos a tener muchísimos problemas, muchísimas situaciones. Entonces, si nosotros como hijos de Dios pretendemos vivir con la gloria de ayer, no se puede. Entonces, imagínate, si vivimos de alguna manera siempre, si vivimos de esa manera creyendo que lo de ayer nos va a satisfacer hoy,
no se puede. Tenemos cada día tomar nuestra cruz. Cada día tomar nuestra cruz, cada día estar atento a las acechanzas de Satanás, no viviendo pendiente a él, sino estar atento de reconocer que las cosas muchas veces son espirituales y no necesariamente tienen que ser cosas carnales, ¿verdad? Entonces, cuando uno trata de siempre mantenerse conectado con el Señor y el Espíritu Santo en la medida de lo posible, no, porque aquí no somos los más angelicales, ni nada, hemos fallado, pero hacemos como dice Pablo, dice, proseguimos a la meta, ¿verdad? Proseguimos y esta carrera de la fe la seguimos. Entonces siempre estamos en la carrera, perseverando, pero cada día tratando de conocer más el Señor y cada día de profundizar más en Él. Entonces haciendo a Jesús el centro de la vida, creo que es una manera de nosotros aprender a vivir incluso más ligero. Más ligero. Más ligero. Yo tengo una cosa que contar, un testimonio que voy a contar, por ejemplo. Este lunes yo fui a buscar mi NIE. Fui a buscar mi NIE, ya hice la toma de huellas y tal y todo eso. Qué bendición. Hice una hora para recibir el NIE, la fila duró 1 hora. Estuve ahí 1 hora. La fila, ay Señor, Dios mío, 1 hora. Cuando pasé que ya estoy al frente del funcionario, el funcionario me dice, su pasaporte. Y yo pasaporte, yo no lo traje. Mira, lo tenías que traer. Pero yo pensé que el resguardo simplemente era suficiente. Y él me dice, no, tenías que traer tu pasaporte. Claro, dentro de mí, después de haber hecho 1 hora, estaba en la fila 1 hora, estaba esperando todo ahí. Yo como que tuve un poquito de ganas de renegar al Señor, porque no me acordaste, Espíritu Santo, tú sabes que esto es importante, puedo perder la cita y todo eso. Y el Señor me dice, no te preocupes. En este caso el funcionario me dice, no te preocupes, ves, búscalo y vuelve porque tienes hasta la 1, eran las 10 de la mañana, entonces tenía tiempo. Y además, una persona también se lo olvidó y lo está buscando. Así que yo voy, busco mi pasaporte, me siento un rato en casa y vuelvo. Cuando vuelvo, me sientan al lado de la persona que se le había olvidado el pasaporte también. Pero la persona estaba como un poco preocupada. Se movía bastante. Y yo pues, al estar casi en la misma posición de ella, que se nos había olvidado el pasaporte, en este caso de una chica, una señora, yo le pregunto, ¿estás bien? Y ella me dice, sí, a mí también se me olvidó el pasaporte, porque ella no sabe que a mí se me había olvidado. Ella me dice, se me olvidó el pasaporte y pues mi pareja se está tardando y no sé qué voy a hacer. Además, me siento un poco preocupado. Yo le dije, no te preocupes, tranquila que seguramente ya viene de camino y tal. Entonces me llaman, yo recibo mi NIE y yo siento en mi corazón acercarme a ella nuevamente y hablarle. Y yo le digo, no te preocupes, confía en Dios. Y cuando yo le digo eso, no te preocupes, confía en Dios, nota el espacio. Todo el espacio que en la policía, la gente moviéndose, caminando para allá. Tú sabes que en la policía tú no puedes estar quedándote hablando tanto porque piensan todo eso. O sea, imagínense un poco el espacio. Yo me siento y le digo, confía en Dios. Cuando le digo yo eso a ella hace un suspiro. Yo le digo, y claro, a mí me queda como, ella me dice, sí, pues confío en el Señor. La verdad que bueno, también estoy pasando un momento difícil. Estoy enferma, me contó que tiene unos quistes en los ovarios que le impedía tener hijos. Y además pues estoy bastante desanimada porque el Señor a mí me dijo que mi vientre iba a ser fructífero y ahora me pasa esto y no puedo tener hijos. Y yo pues en ese momento pues mi intención pues obviamente empezar a hablar. Le empiezo a hablar yo de Sara, de todas las mujeres que también pasaron ese momento de esterilidad. Le empiezo a hablar yo pues en este caso de los hombres también y mujeres de fe que hubieron en la Biblia, que pasaron procesos duros, difíciles, pero que al final de todos esos procesos ellos encontraron la victoria porque permanecieron fieles y confiando en el Señor. Y ella como que sí empieza a animar y tal y todo eso. Y lo importante de todo esto es lo siguiente. Es un detalle. Yo le digo, mira esto, a ti se te olvidó el pasaporte y tú guardaste, ella me había contado que ella había organizado todos los papeles. A mí se me olvidó y yo también había guardado todos los papeles. Y el Señor permitió que a ti se te quedara el pasaporte y que a mí se me olvidara el pasaporte para que nos encontráramos aquí y yo te hablara de la fe. Y ella empezó a llorar. Wow. Ella empezó a llorar. Qué momento, ¿no? Ella empezó a llorar y decir, sí, la verdad estaba muy desanimada, estaba cansada, no sé qué iba a hacer, porque yo le dije, puede que el Señor incluso te esté utilizando a ti para moldear el corazón de tu esposo, le digo yo. Y ella me dice, sí, es que el corazón de mi esposo es muy duro. Pero claro, luego ella me dice a mí también, me hace una pregunta y me dice, pero ¿por qué tengo que ser yo el medio por el cual el Señor
quiere transformar a mi esposo si yo sufro? Y ya yo no supe qué responderle. La verdad, yo le dije allí, pues pregúntaselo al Señor. Sí. Pero lo que siento yo en mi corazón decirte de toda esta curiosidad es decir, sigue confiando, sigue creyendo, permanece firme. Entonces ahora ponemos en la otra etapa decir que en ese momento a mí se me hubiese perdido el pasaporte y hubiese empezado a renegar. Y hubiese empezado a decir, pues si yo oré en la mañana, Claro. y me encomendé a ti, porque me pasa esto, porque esto, lo otro. Muy probablemente yo no le hubiese dado esa palabra rema y de ánimo a esa señora, ¿sabes? Porque ella me dijo muchísimas gracias, lo necesitaba. Obviamente hablaron mucho más cosas, pero para no extendernos tanto. Y estar conectado con el Señor o tratar de estar conectado con el Señor en medio de tanta distracción, en medio de tanto ruido, sin duda alguna es una forma de ser elegible para el Señor, para usarnos a darle una palabra a una persona. Porque cuando yo estaba haciendo la fila, yo dije, Señor, 1 hora aquí, yo me puse a leer la Biblia y dije, Señor, úsame, dame una oportunidad de algo. Y ahí lo hizo el Señor. Y te lo presenta en el momento. Y ahí lo hizo. O sea, Exacto. como Dios tiene esos detalles. Total. O sea, es que para mí siempre lo digo. En Dios no hay casualidades. Todo es con un propósito, sea bueno o cosas malas que nos vengan. Exacto. Porque tienen que pasar. Es con un propósito. Siempre. Es con un propósito. Al momento, como tú lo mencionaste, Sí. o sea, si hubiese renegado, ¿qué hubiera pasado? O sea, pierdes esa conexión. Es muy probable que sí, porque el Señor no responde, como dijo mi pastor en Cartagena. Decía, el Señor no responde a quejabanzas. A que avanzan. Es alabanza y adoración. El Señor responde a la oración. A la oración, es verdad. El Señor responde a la oración, no a la queja. Eso es súper importante y por eso yo estoy tratando de siempre hacerlo así. Pero volviendo también un poco a algo que había mencionado anteriormente, y era que yo había mencionado la frase que decía que a tu carne no le importa lo eterno porque no irá contigo. Entonces, obviamente cuando hablamos de carne, hablamos pues, de nuestra vida, todo lo que vivimos y tal y todo eso. Entonces es súper importante que también nosotros nos hagamos la pregunta de cómo deberíamos vivir entonces. ¿Sabes? Bastante, ¿eh? De cómo deberíamos vivir. Entonces, por ejemplo, la Biblia siempre como base principal tiene un verso que a mí me gustó mucho para este tema que toqué, que es Colosenses 3:12. Por ejemplo, en Colosenses 3:12 inicia diciendo, vestíos. En este caso, el apóstol hablándole a la iglesia, ¿verdad? Hablándole a la iglesia y le dice, vestíos. Después de antes haberle conversado de las cosas que tenían que dejar, de la vida pasada y tal, él le dice ahora, bueno, ya yo les dije qué no tienen que hacer, ahora sí que tienen que hacer. Y es que vestíos. Y él da unos tips súper importantes, pero una enseñanza en la palabra. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y luego da un ejemplo y dice, santos y amados, de extrañable misericordia. Estas palabras suenan bastante bonitas, pero algo que me llamó a mí mucho la atención es el que él dijo, vestíos. Es un ejemplo. Entonces, mira, el texto inicia diciendo eso, vestíos. Pero ¿qué implica vestirse bíblicamente? Un ejemplo que nosotros podamos dar, por ejemplo, podríamos decir que ser amables, ¿verdad? Vestíos, ¿no? Vestíos. Entonces, porque claro, él dice aquí, santo de extrañable amor, misericordia, ser amables, perdonar, dar al necesitado, orar o leer la Biblia. Esas cosas se podrían considerar como cosas buenas. Sin embargo, hay un detalle, Héctor, con esto. Y es que estas cosas también las hacen las personas no cristianas. Eso es algo... Estas cosas también las hacen las personas no cristianas. Las personas no cristianas perdonan, leen la Biblia. Yo conozco mucha gente no cristiana que lee la Biblia y lo hace pues porque considera que le hace bien. Ser amables también y todas estas cosas. Entonces es muy necesario que nos planteemos entonces qué es lo que está queriendo decir el apóstol en este caso a la iglesia. ¿Qué implica entonces verdaderamente vestirse? ¿Verdad? Entonces yo investigando encontré un concepto que me gustó mucho que dice, significa revestirse del carácter de Cristo. Entonces el apóstol da un ejemplo súper básico, dice, vestíos. Cuando tú te vistes, tú quieres encontrar la muda de ropa, como decimos en nuestro país, ideal para el momento, para el espacio, si es para trabajar, si es para salir, una cita. Entonces, en el caso con Cristo, entonces en este caso, en nuestra vida con el Señor, solamente tenemos una sola manera de vestirnos, y es del carácter de Cristo, Jesús. Entonces, Él le está diciendo a la iglesia, la forma en que ustedes deben andar
identificarse es con el carácter de Cristo Jesús en su vida. Siempre, porque siempre es la forma del carácter de Cristo Jesús. Y para hacerlo un poquito más extenso, en palabras más sencillas o más claras, significa ser dependientemente de Él completamente, ser dependiente de Jesús completamente, ¿verdad? Una pregunta que yo siempre me hago cuando estoy en ciertas situaciones es, ¿qué pensaría Jesús? ¿O qué haría Jesús? Son dos preguntas que siempre me hago. Que no siempre lo hago como Jesús lo haría. No siempre lo hago como Jesús lo haría, pero estas preguntas me ayudan. Me ayudan mucho a que si tal vez es algo que me molesta, es algo que me disgusta mucho o un pensamiento incorrecto, hacerme estas preguntas me ayudan a frenar y a decir, ¿estás actuando como actuaría Eugenio o estás actuando como actuaría Jesús? Que, o sea, parte de, la verdad, sí, que te pone mucho a pensar y en eso, a ver, es bonito tenerlo muy presente. Sí. Decir, ok, voy a hacer esto, pero considero que no es bueno, pero ¿qué piensa Jesús? ¿Qué diría Él? Sí. ¿Estaría contento si lo hago o no? Y lo mencionado, como dice, de las vestiduras, es como encontraste la frase, ¿no? Que sí, es como reflejarlo a Él en todo lo que hacemos. Exacto. Entonces, es decir, mi guía, mi mentor es Cristo. Cristo a mí me enseña a ser un hombre. Cristo a mí me enseña a ser una persona, cómo tratar a los demás. Exacto. Y todo lo que hago es como Él lo hacía, con la intención que Él lo hacía. Exacto. Sin malicia, como decimos nosotros, sin ninguna mala intención, sino que siempre con amor. Siempre con amor, algo genuino. Exacto. Algo real, algo puro. Con amor y con la dureza que se debía hacer también. Sí, total. Es que esto también me hace recordar la historia, por ejemplo, que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, que está en Juan 4, ¿verdad? Esa historia es buenísima. Sí, me encanta. Parafraseando un poco la frase, bueno, ellos empiezan a conversar, ¿no? Ahí bastante sobre el tema del agua, el Señor le pide agua, él dice, Señor, tú siendo judío, ¿cómo es que me pides agua a mí? Y todo eso. Entonces el Señor le dice, pues, si tú supieras quién te pide el agua, tú me la pedirías a mí. Sí, entonces el Señor le empieza a revelar, le muestra su pecado, ella es salva porque empieza a testificar el nombre del Señor, ¿verdad? Pero en toda esa conversación que tuvieron hubo algo que me llamó la atención y es cuando empezaron a hablar sobre el tema del monte, ¿no? Que ellos sobre dónde se debería orar, ¿verdad? En resumido, el Señor le dice, por ejemplo, en el verso 21, le dice lo siguiente, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego sigue diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Pues dejándole claro que ellos estaban equivocados, ¿verdad? Claro. Pero esto no era lo que quería saber. No. ¿Sabes? De que ellos estaban equivocados. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Esto lo deben de entender mucho. De los judíos. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A mí lo que me llama la atención y lo relaciono mucho con esta conversación que estamos teniendo, el tema que estamos teniendo, es que Jesucristo nos dice, el Señor busca adoración, sino adoradores. Adoradores. Eso hay una diferencia de China, iba a decir hasta Japón, pero no, de China hasta Colombia. Bueno, una diferencia muy, pero muy grande. Muy grande. La adoración podemos decir que esos son momentos específicos donde nosotros damos, pero cuando tú eres un adorador, tú entras a la iglesia, estás adorando. Sales de la iglesia, estás adorando. Entras a tu casa, estás adorando en tu forma de cómo tratar a tu esposa, en la forma de cómo te vistes, en la forma de cómo hablas. Vas a tu trabajo y estás adorando en la forma como trabajas, porque ser chapucero no es... en la forma como trabajas, en la forma como conversas con tus compañeros de trabajo, en la forma como actúas con ellos, eso es un adorador y eso es lo que busca el Señor.
adoradores. Y se liga completamente con esto de hacer el centro a Jesús, ¿sabes? Porque si Jesús es el centro, tu propósito siempre será agradarle. Siempre. Agradarle a Él. Y básicamente una forma de que nosotros tenemos, bueno, que el ser humano tiene de alabar y glorificar el nombre del Señor es a través de lo que se conoce la adoración. Entonces el Señor desea que nuestra vida sea una adoración para Él, un cántico de felicidad, una adoración que lo exalte con todas tus acciones. Esa frase que nosotros siempre decimos en las canciones, que tú eres el único, no hay otro, solamente tú eres digno. El Señor quiere que lo hagamos con nuestra manera de vivir. Que nuestra manera de vivir digan, Señor, tú eres digno de ser adorado. Tú eres el único a quien quiero, tú eres el único a quien amo, tú eres mi todo. Mi todo en cuanto a todo lo que yo quiero hacer y quiero vivir, quiero que sea tuyo, ¿sabes? Que sea de tu agrado, y mi corazón se conmueve con eso, porque tenemos que entender eso como iglesia siempre. Amén. Y tenemos que entender eso como iglesia, de que nuestra vida tiene que ser agradable a Él siempre, en la medida de lo posible, siempre exaltarle y que su nombre sea exaltado en cualquier lugar donde estemos. Cualquier lugar, sea en la esquina de tu casa, sea en la parada del metro, sea en la parada de bus, en tu trabajo, en tu casa, que el Señor siempre sea el centro de tu vida. Eso es súper bueno, tenerlo. Adoración. Adorador es lo que busca el Padre. A mí que me encantó, bueno, de todo obviamente, a mí Cristo es todo. Y todo lo que hizo, lo que hace y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Sí. Es algo que yo siempre lo tengo acá presente. Y esa es una de las partes de la historia en Juan, cuando está con la samaritana. Sí. Porque ahí Jesucristo elimina muchas cosas. Él, cuando Él le revela su pecado, sí, ella se justifica con su religión. O sea, como que dice, no, pero sí, o sea, tú me descubriste que yo tuve, o sea, sabemos la historia, que tuve 5, tal, y con el que estoy, pues, no es mío. Entonces, ella se siente expuesta. Claro. O sea, vino alguien y me reveló lo más profundo de mí, pero ahora vengo yo y como él es judío y yo soy samaritana, ahora le pongo mi religión. Ah, pero mis padres adoraron en este monte y ustedes dicen que allá en Jerusalén. Entonces Jesús les dijo, la cosa no es así. O sea, aquí Jesús elimina doctrinas, dogmas, tesis, ideología, cualquier ideología religiosa. Él solo habló de una. Adoradores, como tú lo acabas de mencionar. Que le adoren a Él. Lo que Él busca. Sí. Adoradores. Y qué ejemplo más claro que lo has dado en todo. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en todo. En todo. Tanto en dentro todo. y fuera de la iglesia. Entonces eso es lo que refleja a un verdadero hijo de Dios. Amén. Porque lo demás, como lo mencionamos, solo tengo a Dios en primer lugar, ya oré y ya lo demás me olvido. Eso solo es una persona religiosa. Sí, o sea, exacto. Hasta cierto punto es llegar ahí. Es llegar ahí a decir, a querer hacer todas las cosas de manera estructurada y poniéndole un toque espiritual. Obviamente, como decíamos, no es que levantarme en la mañana y orar y ya está, es que sea pecado. Obviamente no estamos diciendo eso, sino que tratar de ir más allá, ¿no? Como decíamos al inicio, bogar un poquito siempre más adentro, bogar más adentro, porque siempre vamos a descubrir más. Vamos a descubrir. Ellos descubrieron que los peces estaban allá. Pero porque profundizamos. Eso, y ponte a pensar, y se lo dice un carpintero, porque claro, ellos eran pescadores profesionales, y viene un carpintero y te dice, es que vete más adentro. Y tú, oye, yo estoy haciendo mesa, ¿cuándo tú has tirado una red de esta? Yo estoy haciendo mesa, sillas, cuando yo te he visto tirar una red a ti, pero los discípulos entendieron, Señor, en tu nombre echaremos la red, porque reconocieron la autoridad que Jesús tenía, ¿no? Entonces, para ir, pues bueno, más o menos concluyendo el tema, también el Señor también nos enseña, por ejemplo, a través de su palabra, que en Colosenses, por ejemplo, 3:17 dice lo siguiente, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Estamos dando bases bíblicas, no solamente es nuestras experiencias o opinión. Dice, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y dice, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
¿verdad? Cristo no es parte de nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Es nuestra. Es nuestra vida, qué bonito literal. suena, ¿eh? Eso, porque claro, la gente dice, uy, ¿cómo que Cristo no es mi...? Pero Cristo no es parte, escuchen esta frase, de Cristo no es parte de nuestra vida, es nuestra vida completa, es nuestra vida. Mira que Jesús cuando se bautizó, vino la voz del cielo del Padre, ¿no? Y descendió el Espíritu y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo encuentro complacencia. Entonces, cuando el Padre encontró complacencia en Jesús, pero nosotros ahora hemos recibido a Jesús y hemos tratado en la medida posible de obedecer y agradarle. Esa complacencia que el Padre encuentra en el Hijo, la encuentra en nosotros también. Entonces el Señor está alegre de que nosotros seamos sus hijos, pero también tenemos que tratar de vivir a ese estándar, por decirlo así, porque no encuentro otra palabra ahora, de hijos de Él, reflejándolo y siempre tratando de hacer lo que el Señor le agrada. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer en base a esto, ¿estamos viviendo en base al Hijo amado? ¿A ese estándar o en base, o según el Hijo amado? Tomando a Jesús como nuestro blanco perfecto. Y algo que quiero ya para compartir, para que reflexionemos, es que Héctor estará compartiendo estas imágenes también. Claro, obviamente. Muchas veces nosotros, cuando lo decíamos al inicio, hablamos de prioridades, siempre lo decíamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos un orden, ¿no? Un orden que es Dios, puede ser Dios, aquí yo tengo pues algunos puntos, que es Dios, esposa, hijos, ministerio y trabajo. Y lo hacemos así, ¿verdad? Como ya lo decíamos, y creemos pues que está bien. Y lo hacemos así, creemos que ese es un orden correcto y tal, y todo eso. Esto nos enseñaron como algo espiritual, como algo que está bueno, algo súper bien, pero realmente como ya lo hemos tocado, pero para ir concluyéndolo y dejándolo bastante afirmado y claro a las personas que nos están escuchando, eso no es un aspecto bíblico realmente. No es, por decirlo así, bíblico completamente de esa manera. Poner a Dios primero suena correcto, pero aún lo deja fuera del resto, como ya lo decíamos. Suena correcto, pero aún lo deja fuera del resto. ¿Por qué? Porque Dios no compite con nuestra esposa, Dios no compite con nuestros hijos, ¿verdad? Dios no compite el primer lugar con nadie, ¿sabes? Ni el segundo, ni el tercero, ni nada de eso. Dios define todas las cosas. Dios define cómo amamos a nuestros hijos. Dios define, o Jesús define cómo amamos a nuestra esposa, cómo vivimos, cómo actuamos. Todo, Dios define todo eso. Amar a nuestra esposa es obedecer a Cristo. Criar a nuestros hijos es obedecer a Cristo. No es que yo obedezco a Cristo y amo a mi esposa de otra manera. Es que yo amo a Cristo y crío a mis hijos de tal forma. No, la Biblia te enseña que instruye al niño. En su camino. En su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Exacto, es todo. ¿Verdad? Entonces luego también la palabra del Señor nos dice que tratemos a nuestra esposa como vaso frágil. Y eso es obedecer a Cristo, amar a Cristo. ¿Vale? No hay una separación en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, como decía anterior, el Señor define todas las cosas, cómo amamos a nuestra esposa, cómo criamos a nuestros hijos. Entonces, podríamos decir que el problema no es el orden, sino cuál es el centro. ¿Cuál es el centro? Si el centro es Cristo, todo está bien, ¿verdad? Entonces, esto compartirá ya estas imágenes, pero una forma correcta de visualizarnos, las personas que nos están escuchando y las personas que nos están viendo en TikTok también en este momento, que le mandamos saludos, gracias por conectarse. Sí. Pero para que sabe mucho. No sabemos, pero bueno, el Señor hace milagros. Puede que ahora no sea, tal vez no haya mucho oro, pero luego que cuando se publique, mucha gente te empieza a escribir, a seguirte. El Señor sabe cómo hace sus también cosas. A ti, ¿eh? Amén. Entonces, el orden correcto, y quiero pues de alguna manera como que cerremos nuestros ojos y nos visualicemos un poco de cómo podría ser. Entonces, imagínense un círculo, y que en el centro está Cristo, ¿verdad? Y alrededor de ese círculo está nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio, trabajo, todo lo que nosotros queramos poner. Y ahí en ese círculo hay flechas con señales que van hacia nuestros hijos, esposas y familia, y una flecha
también hacia la dirección de Cristo. Todo el centro de eso, de nuestro ministerio y vida, como ya lo hemos dicho, debe ser Cristo completamente. Amén, amén. Cristo completamente. Cuando es Cristo el centro, la influencia de todo lo exterior viene de Cristo, ¿verdad? Entonces, como decíamos, no es prioridad, es señorío. Señorío o centro, como lo que vamos a decir, pero la Biblia habla de señorío, ¿verdad? Y como decíamos al inicio, el verso que le compartí en Colosenses 3:17, que dice, y todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a hacer todas las cosas. Entonces, cuando el Señor es el centro, todas nuestras prioridades, si lo queremos llamar así, toda nuestra manera de vivir, de pensar, es la influencia y la fuente y la razón de ser es Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, como lo menciona, el centro influye en todo. En todo. O sea, es lo que alimenta todo lo que tú tienes en tu vida. Total. El núcleo es la que le da La razón de ser. razón. Y creo que de esto pues hemos quedado, yo en lo personal quedé claro. Yo espero que quienes nos vean también queden Amén. claro. Saber que el seguir a Cristo lo reflejamos con nuestros actos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos relacionamos, y como tú mencionaste algo, en los trabajos. No, todo. como dicen aquí en España, es chapucero. Al Señor no le gusta lo chapuza, como mismo. A él le No. gustan las cosas perfectas. Como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, para Él. Exacto. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar. Bueno, para cerrar simplemente, les quiero decir esta frase, como ya lo dije antes, esta frase que ya lo dije antes, pero creo que está súper bien para cerrar. Dice, Cristo no es parte de nuestra vida, sino que es nuestra vida completa. Amén. No es parte de nuestra vida, es nuestra vida. Entonces, pues Héctor, muchísimas gracias por haberme invitado a este tiempo, la verdad, lo agradezco. Feliz y como sabes, siempre que necesites, aquí estaremos para ser parte también de este proyecto y poner nuestro granito de arena para que el nombre del Señor sea exaltado siempre. No, gracias a ti por aceptar la invitación, por compartirnos lo que el Señor te ha dado, Amén. esa revelación, lo que tú vives con Él, porque sé que esto va a ser de ayuda para una, dos, tres, con que sea de ayuda para una sola persona, llegamos. Amén. Pero sé que va a ser de ayuda para muchas más personas. La verdad que para mí ha sido un privilegio y un gusto Gracias. tenerte aquí. Sé que estás a esa disposición más y Siempre. aquí lo hacemos para Él y por Él. Amén. Y bueno, sin más preámbulo, gracias a cada uno por acompañarnos en este primer episodio de Vaya Héctor Fe. Y bueno, esperamos que esta conversación sea de mucha ayuda para muchos. Y bueno, pues nada que más que agregar y que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.